Bárbara Alexandrovna habló con una vieja de rostro prominente, originaria de Kharkov, y se sorprendió por la increíble semejanza de sus respectivas vidas. El marido de aquella mujer era supervisor de un taller y se había trasladado con su fábrica a Baskiria en otoño de 1941, ella se había marchado a Millerovo, a casa de su nuera, la esposa de su hijo mayor, y vivió allí durante medio año. Ahora iba a reunirse de nuevo con su marido, acompañada de su nieto y su nuera. Una mujer joven sentada a su lado contó a Bárbara Alexandrovna que era la esposa de un oficial y que viajaba junto con sus dos hijos y su suegra a Ufá, donde vivía su hermana. Luego un judío viejo, dentista de profesión, explicó que aquella era la tercera vez que tenía que desplazarse. Primero había ido de Novograd-Volinsk a Poltava y de allí a Rosos, donde su mujer había fallecido. Ahora se dirigía hacia Central junto con sus dos nietas cuya madre, su hija había muerto de ictericia antes de la guerra. El padre de las niñas, ingeniero en una azucarera, había perecido en un bombardeo. Mientras relataba sus vivencias, las pequeñas se agarraban de su americana, le miraban como si fuera un caballero antiguo, a pesar de que el más leve soplido de aire podría haberlo derribado. Las personas que se habían reunido en el embarcadero procedían de ciudades y aldeas de las que Bárbara Alexandrovna jamás había tenido noticia, y se dirigían a distintos destinos: Krasnovodsk, Belebey, Yelabuga, Ufá, Barnaul. No obstante, compartían la misma suerte. Parecía que Rusia, al igual que la suerte de los rusos, era una. Bárbara Alexandrovna experimentó por primera vez aquel sentimiento de unidad entre los destinos del país y de su población con la misma fuerza y claridad con que había percibido el destino y la vida de su familia en la casa que acababa de abandonar. Mientras tanto, fue pasando el tiempo. Uno tras otro, partían del embarcadero barcos pintados con manchas verdes y grises, con ramas mustias alrededor de las chimeneas para camuflarlas. Como durante la Pascua, 83 pensó Bárbara Alexandrovna. Volodia, su nieto, había hecho amigos entre los niños que había en el muelle. La abuela, al perderlo de vista, lo llamaba dando voces. El cielo azul la desasosegaba, y no dejaba de escudriñarlo con la mirada. Tan solo pensar en su marido la distraía de su creciente ansiedad. Allí, en el embarcadero, se preguntó por qué Andreyev se había negado a marcharse. ¿Por qué había decidido quedarse en Stalingrado para seguir trabajando hasta que fuese posible? El miedo y la impaciencia iban haciendo mella en su ánimo, al tiempo que la ternura que sentía por su viejo esposo cobraba cada vez más fuerza. Deseó volver a verlo aunque solo fuera por un minuto. Sin embargo, los malos presentimientos volvían a hacer presa en ella. Unos cúmulos aparecieron en el cielo. El agua oscura del río chapoteaba y rugía, las ruedas de los barcos chirriaban mientras remontaban despacio la corriente. Todo parecía angustiarla. Hacia el mediodía Volodia, muy excitado, llegó corriendo desde detrás de unos fardos y anunció a voz en grito: «Ya vienen, abuela. Ya vienen. Y mamá con ellos». Bárbara Alexandrovna recogió a prisa sus bolsas y siguió al nieto. Los pupilos del orfanato bajaban hacia el embarcadero por una empinada pendiente adoquinada. Caminaban de dos en dos, los más altos a la cabeza del grupo, algunos llevaban pañuelos rojos al cuello, todos cargaban mochilas, las cuidadoras gritaban y agitaban los brazos, mientras decenas de pies infantiles golpeaban deprisa, cual cascos, las piedras del adoquinado. ¿Dónde tenemos que ir?, se inquietó Bárbara Alexandrovna. «Ay, Volodia, ¿dónde te has metido? Ven, no sea que nos separen durante el embarque y tengamos que quedarnos aquí». Le pareció que la directora del orfanato, una mujer gorda de grandes pechos y cara de enfado, se negaría en el último momento a dejarla embarcar en la lancha, de modo que Bárbara Alexandrovna no dejaba de repetirse: «Por Dios, durante el viaje ayudaré a los niños en todo lo que haga falta, puedo coser, remendar». La fuerza de la corriente impedía que la lancha consiguiera atracar en el muelle, como si pretendiera burlarse de la impaciencia de Bárbara Alexandrovna. Entonces el lanchero encendía de nuevo el motor y la embarcación remontaba lentamente la corriente en dirección a la orilla. Después de 2 intentos de atraque fallidos, el capitán de la lancha, un viejo bajito y lleno de arrugas que llevaba una gorra de plato descolorida, se enfureció y maldijo a través de un altavoz de cobre a la tripulación y a la lancha misma. Todo se arregló de inmediato.
Eso es, viejo, debiste haberlo hecho antes, pensó Bárbara Alexandrovna. Desde la lancha tendieron una escalera con un pasamanos de cuerda, y dos miembros de la tripulación, acompañados de un miliciano armado con un fusil, dieron comienzo al embarque. Seguidamente, se oyó el golpeteo de las botas y los suaves pasos de las zapatillas de los niños en la cubierta. ¿A dónde vas, abuela?, preguntó el miliciano a Bárbara Alexandrovna. Viene con nosotros, gritó desde la cubierta la directora del orfanato. En la proa de la lancha había un lugar cómodo junto a unas cajas, pero Bárbara Alexandrovna decidió instalarse al lado de un salvavidas y un bote amarrados en la popa. Abuela, ¿puedo quedarme con el abuelo?, preguntó Volodia. Mira que te ato como una cabra, le amenazó Bárbara Alexandrovna. ¿Por qué no echas un vistazo a la lancha? Estamos a punto de partir. Sin embargo, la lancha tardó en zarpar. El camión que tenía que llevar al embarcadero a los niños enfermos, la vajilla, la ropa de cama y la comida se había retrasado y no llegó hasta después de las 3 de la tarde. El conductor justificó la demora, alegando que había reventado una de las suspensiones del vehículo. Sin embargo, no había sido así. De hecho, llevaba una semana conduciendo con aquella pieza rota. Había comenzado el día ocupándose de uno de sus chanchullos, a cambio de 3 vasos de tabaco ligero, había llevado un costal de cebada en su camión desde el mercado hasta la casa del comprador. Luego fue a cargar gasolina a una estación de servicio donde, entre bostezos, se quedó charlando con un colega durante unos 40 minutos. Después tomaron un par de vasos de vodka cada uno. Aquello le puso de buen humor, y compró unos tomates y algo de pescado ahumado para picar. Cuando terminó se dirigió al orfanato para cargar los paquetes y a 2 niños enfermos para llevarlos al muelle. Una vez allí, escondió debajo del asiento del conductor una toalla que se había caído de uno de los fardos durante el embarque, y deseó un buen viaje a la directora del orfanato. Luego saludó con un ademán a Clava, una conocida que había embarcado en la lancha junto con los niños. Clava, escríbeme, le gritó. Iré a visitarte en Saratov. Ella rió haciendo brillar su blanca dentadura. No esperó a que la lancha zarpara, encendió el motor y condujo el camión pendiente arriba. A mitad de la rampa el vehículo se paró, de modo que tuvo que bajar para reparar el carburador. Pasadas las 7 de la tarde, un vehículo oficial del Estado Mayor germano llegó a gran velocidad a un aeródromo de campaña, situado cerca de un bosquecillo de robles mustio y polvoriento, y frenó bruscamente junto a un bimotor de la Luftwaffe. En el momento en que el automóvil había entrado en el área del aeródromo, el piloto había puesto los motores en marcha. El general Richthofen, comandante de la 4ª Flota Aérea, bajó del coche enfundado en un mono de piloto y, sosteniendo con la mano la gorra en la cabeza, se acercó a grandes pasos al avión sin responder a los saludos del personal del aeródromo y subió por la escalerilla de la aeronave. Los músculos de sus fuertes muslos y de su ancha espalda de deportista resaltaban con cada uno de sus enérgicos movimientos. Al ocupar el puesto del fusilero radiotelegrafista, se abrochó con soltura el casco de aviador provisto de unos auriculares, miró distraídamente a los que se quedaban en tierra, como suelen hacerlo los pilotos a punto de despegar, y se arrellanó en el duro y bajo asiento. Los motores del avión rugieron, la hierba gris de la pista se agitó, y una larga cola de polvo blanco, cual vaharada ardiente, se escapó por debajo del fuselaje. El avión despegó rumbo al este y tomó altura. Cuando alcanzó los 2000 metros de altitud, se le unieron, haciendo silbar sus motores, los Focke-Wulf y los Messerschmitt que le harían de escolta. Los pilotos, ante el temor de que el general Richthofen pudiera oír sus chanzas, permanecieron en silencio, dejando por una vez a un lado las bromas que solían gastarse por la radio de onda corta. Media hora después del despegue el avión del comandante sobrevolaba la ciudad de Stalingrado, envuelta en llamas. Desde 4500 metros de altitud, el cuadro completo de aquella hecatombe, iluminada por la luz del sol poniente, era perfectamente visible. Un aire ardiente hacía ascender a lo alto del cielo una humareda blanca, purgada de hollín, que formaba una cortina ondulada apenas distinguible de los cúmulos de nubes.
Más abajo se elevaba una pesada e hirsuta bola de humo ya negra, ya roja, ya cenicienta, ya hirviente, era como si la misma Gauri Sankar 89 emergiera pesada y lentamente desde las profundidades de la tierra, expulsando a la luz millones de toneladas de sus macizos y llameantes minerales de color canela. Desde el fondo de aquella colosal caldera se escapaban unas llamaradas cobrizas, arrojando chispas que alcanzaban varios miles de metros de altura. Quienes contemplaran aquella escena habrían tenido la sensación de presenciar una catástrofe de dimensiones cósmicas. De vez en cuando se divisaba la superficie de la tierra sobre la que se agitaban unos mosquitos negros y menudos, pero un humo denso cubría de inmediato aquella visión. Una niebla turbia envolvía el Volga y la estepa, confiriéndoles un aspecto invernal. Las estepas de Kazajistán se extendían a lo lejos, hacia el este. Las llamas del gigantesco incendio casi llegaban a alcanzarlas. El piloto del avión en que iba Richthofen se puso en guardia al oír la respiración pesada del general a través de los auriculares. Este dijo con voz entrecortada, debe verse desde Marte. Una obra digna de Belcebú. El pétreo corazón de siervo de Richthofen sintió en aquel momento todo el poder del hombre que lo había conducido hasta aquella altura vertiginosa, el hombre que le había entregado la antorcha con que la aviación germana había prendido fuego a la última marca entre Oriente y Occidente y había señalado a los blindados y a la infantería el camino hasta las enormes fábricas de Stalingrado. Aquellos minutos y horas parecían presagiar el triunfo de la implacable idea, total, la de la violencia contra mujeres y niños ejercida con la ayuda de los motores y el trinitrotolueno. Según creyeron los pilotos alemanes que maniobraban sus naves a través de la terrible barrera de fuego levantada por la artillería antiaérea, por encima de la caldera de humo y llamas en que se había convertido Stalingrado, aquellas horas eran una prueba de que la ferocidad germana había sometido al mundo, tal como Hitler les había prometido. Postrados a perpetuidad, así les parecieron quienes, asfixiados por el humo y agazapados en los refugios entre las ruinas ardientes de las casas reducidas a escombros, escuchaban aterrorizados el zumbido siniestro y triunfante de los bombarderos que dominaban el cielo sobre la ciudad en llamas. Y a pesar de todo, durante aquellas horas fatales en las que se consumó la destrucción de Stalingrado sucedió algo verdaderamente grandioso. La fuerza inquebrantable del pueblo soviético y su fidelidad a la idea de libertad sobrevivieron y se abrieron paso a través del humo y las cenizas, sobreponiéndose a la violencia tan terrible como vana de quienes, en mitad de la sangre derramada y una niebla pétrea y ardiente, pretendían forjar la esclavitud y la ruina de Rusia. Antes del 23 de agosto, el mando alemán había concentrado 2 divisiones acorazadas, una motorizada y varios regimientos de infantería en la orilla izquierda del Don. Esas unidades recibieron la orden de avanzar hacia Stalingrado justo en el momento en que la aviación germana descargaba toda su potencia sobre los barrios residenciales de la ciudad. Los blindados alemanes, tras abrir una amplia brecha de entre 8 y 10 kilómetros de ancho en la línea de defensa de los soviéticos, avanzaron rápidamente hacia el Volga. La penetración fue veloz y bendecida con el éxito. Los alemanes marchaban, sorteando las fortificaciones de los rusos, hacia Stalingrado. La ciudad, castigada por las bombas, se ahogaba en un mar de humo y llamas. Un grupo de panzers avanzaba ajeno a los convoys de carga soviéticos que se cruzaban en su camino y a los transeúntes que, al avistar a los alemanes, corrían hacia la estepa o se precipitaban hacia los despeñaderos del Volga. En la tarde de aquel día los blindados alemanes llegaron a la periferia norte de Stalingrado, cerca de la villa obrera de Rinok y la aldea Yersovka, y alcanzaron la orilla del Volga. A las 4 de la tarde del 23 de agosto de 1942 el frente de Stalingrado quedó partido en dos por un estrecho corredor. El mando alemán lanzó de inmediato las divisiones de infantería en pos de los blindados. La situación de los rusos se agravó aún más cuando las tropas germanas alcanzaron la orilla occidental del Volga, a 1,5 kilómetros de la fábrica de tractores, mientras el grueso del 6Z. Grados ejército soviético seguía librando un encarnizado combate en la orilla oriental del Don. Los civiles soviéticos, conmocionados por el incendio de Stalingrado, vieron de pronto como los blindados alemanes, seguidos de largas columnas de infantería motorizada, marchaban por la amplia carretera que conducía hasta Kamysin, bordeando el Volga, levantando nubes de polvo. Los oficiales del Estado Mayor germano cuyo cometido era dirigir las unidades acorazadas del cuerpo de choque supervisaban atentamente el avance de aquellas tropas.
Todos los radiogramas transmitidos desde los vehículos de mando se reenviaban inmediatamente y sin cifrar al general Paulus. La tensión era patente en todos los eslabones de la cadena de mando. Todo apuntaba a que la ofensiva se saldaría con éxito. Por la noche, en Berlín ya sabían que Stalingrado era un mar de fuego, que los blindados de la Wehrmacht habían alcanzado el Volga sin hallar resistencia y que se estaba librando un combate cerca de la fábrica de tractores. Faltaba un último esfuerzo para que el asunto de Stalingrado, según creían los alemanes, se resolviera definitivamente. Un grupo de servidores de morteros de una brigada antitanque realizaba prácticas de tiro en un descampado lleno de hoyos situado en el barrio noroeste de la fábrica de tractores. Desde la fábrica llegaba un rumor semejante al de un bosque en otoño. De vez en cuando, las luces y el chisporroteo azul de la soldadura se hacían visibles a través de las ventanas cubiertas de hollín. El teniente mayor Sarkisian, comandante del grupo de morteros pesados, se paseaba lentamente con aires de superioridad entre los soldados, observaba sus movimientos, escuchaba lo que decían y proseguía su camino. Su rostro, de un moreno azulado, expresaba gravedad y satisfacción. Por encima de su casaca de gabardina nueva asomaba, con mucho estilo, un cuello de celuloide. Sus rizos negros y ásperos se escapaban por debajo de la gorra de plato de artillero con un sutaz negro recién estrenada que había reemplazado al gorro de campaña cuando la brigada se había retirado del frente. Sarkisian era robusto, ancho de hombros y de baja estatura, de modo que, igual que todas las personas bajas, intentaba parecer más alto. Para ese fin llevaba el pelo peinado de punta y, si la situación lo permitía, usaba en verano una gorra de plato de copa alta y en invierno una cubanca. Al escuchar atentamente lo que un apuntador cargado de espaldas respondía al alférez de la sección, los ojos oscuros de esclerótica brillante de Sarkisian les dirigieron una mirada de soslayo, de irritación. Incorrecto, menuda tontería, dijo y siguió adelante. El personal realizaba las prácticas con desgana. Los combatientes contestaban sin apenas prestar atención y comunicaban a destiempo los datos relativos a la puntería. Lo que más pereza les daba era atrincherarse, así que, en cuanto Sarkisian se alejaba, bostezaban y se sentaban a fumar un cigarrillo. Tras muchos días de tensión febril, los soldados y oficiales experimentaban aquella languidez soñolienta que suele apoderarse de los combatientes una vez se ven fuera del campo de batalla. No les apetecía moverse, recordar el pasado ni pensar en el futuro. Sin embargo, el temperamento meridional del joven Sarkisian no toleraba la inactividad. Cuando el teniente mayor se alejaba, los soldados miraban enojados su cuello grueso y sus orejas de soplillo. Aquel día de domingo tanto las dotaciones de la artillería antiaérea y antitanque como la sección de municiones y el Estado Mayor descansaban y se dedicaban a asuntos de manutención. Se sabía que el comandante y el comisario de la brigada habían decretado un día de asueto para todo el personal y no exigían la realización de prácticas. Con todo, aquella mañana Sarkisian había llevado a su grupo al descampado y ordenó que se ejercitaran cavando trincheras y que trasladaran junto a un barranco profundo, cerca del lugar de las prácticas, los morteros pesados y una parte de la munición. El sargento primero general Ob estaba de buen humor después de haber podido dormir y darse un baño. Con el sabor de la cerveza Siguliovskoye aún en sus labios, adivinaba, antes por el movimiento de labios que por el sonido, que comentaban en susurros los soldados. Tras varios días de bombardeos, la ciudad llevaba una vida extraña. Todo parecía raro, tanto lo que había cambiado como lo que permanecía igual que antes. Había familias que almorzaban en la calle sentadas sobre cajas y fardos junto a las ruinas de sus casas, una vieja que tejía cerca de la ventana abierta en su habitación intacta acompañada de un ficus y un gato persa, dormido, de pelambre exuberante. Todo aquello que alguna vez pudo haber parecido increíble e impensable, ocurrió. El cambio era evidente, habían desaparecido los embarcaderos, los tranvías habían dejado de circular y los teléfonos, de sonar, muchas de las instituciones soviéticas habían interrumpido indefinidamente su cometido. Habían desaparecido talleres de calzado y sastrerías, muchos de los ambulatorios, farmacias, colegios, relojerías y bibliotecas, los altavoces de la calle habían enmudecido, no había teatro ni cine, ni tampoco tiendas, mercados, baños públicos, cervecerías ni gaseosa. En todas partes se percibía un olor persistente a quemado, y las paredes calcinadas de las casas, aún calientes, desprendían un aire abrasador.
El cañoneo y el estrépito de los proyectiles alemanes se oía cada vez más cerca. Por las noches, desde la zona de la fábrica de tractores se oían ráfagas de ametralladora y el chasquido seco de minas de pequeño calibre al estallar. En la ciudad reinaba tal confusión que Jack iba a dudar acerca de qué era lo que podía considerarse normal, una mujer perturbada que hurgaba con diligencia entre los cascotes y chapas de hierro que cubrían el cuerpo inerte de su hijo, una cola de gente de aspecto resignado junto a una panadería o un barrendero que escobaba la calle. Los habitantes de Stalingrado sabían que los alemanes se habían atrincherado en los alrededores, al norte de la ciudad. Se vivía en un estado de angustia permanente, a la espera de nuevas y terribles sorpresas que se sucederían con una rapidez vertiginosa. Parecía impensable seguir viviendo hoy como ayer, y mañana como hoy. La inmovilidad era ahora inconcebible. Lo único que no había variado era la vida en el cuartel general que hasta hacía poco, en opinión de los habitantes de la ciudad, había sido mutable, nómada e irregular. Los combatientes del batallón de guardia seguían corriendo hacia la cocina de campaña haciendo sonar sus calderos. Los enlaces seguían conduciendo sus motos por las calles a gran velocidad y los vehículos militares cubiertos de polvo y barro, con los costados abollados y grietas en forma de radio en los cristales, seguían deteniéndose en las plazas junto a los agentes encargados de regular el tráfico que agitaban banderines rojos y azules. Sobre las ruinas de lo que había sido Stalingrado en tiempos de paz, zapadores, enlaces, soldados de infantería, artilleros y milicianos levantaron día tras día una ciudad nueva, la de la guerra. Los ladrillos se convirtieron en el material de construcción para levantar barricadas, las calles ya no servían para circular sino para impedir el tráfico cortándolas con trincheras y sembrándolas de minas. Se decidió que en las ventanas de las casas debían colocarse ametralladoras en lugar de macetas con flores, que los patios y los portalones eran un lugar ideal para instalar piezas de artillería y preparar emboscadas con blindados, que los recovecos entre los edificios habían sido creados para que los ocuparan francotiradores y granaderos. Al quinto día del incendio de Stalingrado, Mostovskoy se encontró con Sofía Osipovna Levinton cerca de su casa. Aquella tarde Sofía Osipovna, con el rostro demacrado y enfundada en un capote con uno de los faldones quemado, no se parecía en nada a aquella mujer gruesa y alegre de voz atronadora junto a quien Mostovskoy se había sentado durante la celebración del aniversario de Alexandra Vladimirovna. Mostovskoy no la reconoció enseguida. Los ojos de Sofía Osipovna, en otro tiempo penetrantes y burlones, ahora miraban distraídos y alarmados la cara de su interlocutor y se desviaban para seguir el humo gris que flotaba a ras de suelo por entre las ruinas. Una mujer con un albornoz de colores y un cinto militar, acompañada de un hombre mayor vestido con una gabardina blanca y un gorro raído del ejército rojo, pasaron cerca del portalón empujando una carretilla cargada de objetos de uso doméstico. La pareja echó una mirada a Mostovskoy y a Sofía Osipovna, que conversaban junto al portalón. En cualquier otro lugar y momento aquel hombre y aquella mujer habrían parecido seres insólitos, pero el que resultaba verdaderamente extraño tal vez fuera Mostovskoy, tranquilo y atento como siempre a todo lo que le rodeaba. Se había escrito tanto sobre cómo huele un bosque, un prado, las hojas marchitas, la hierba joven, el heno recién segado, el mar, el agua del río, el polvo caliente y un cuerpo vivo. El humo y las llamas de la guerra. Su aparente monotonía adusta y desoladora es, sin embargo, muy variada. El humo del incendio en un bosque de pinos, una bruma liviana que forma un velo celeste que envuelve los altos troncos cobrizos. El humo acre y húmedo del incendio en un bosque foliáceo que, frío y pesado, es atraído hacia el suelo. El hedor del trigo maduro envuelto en llamas lentas, pesadas y ardientes como una tragedia nacional. El incendio rápido y extenso en la estepa seca de agosto. El fuego rugiente con que arde un almiar.